que no soy de Argentina, yo soy de Montevideo y está haciendo Ahí estás mucho en frío Facebook, ¿eh? como ahí en Ah, Bahía. sí. Te vi con el mate y ya, el mate y la boina y ya está, listo. Sos de Uruguay. Claramente. Acá tenemos mate todo, vayan levantando los mates para mostrar y no así no pasamos vergüenza. Aparte el mate es mate uruguayo, el que tiene. Mate boca ancha, de alpaca. Acá tenés los mates, ¿viste? Muy No, bien. La Yo otra soy vez re se matero armó también. la otra vez se armó el debate facturas en Uruguay, facturas en Argentina, facturas de panadería. Bizcochos, Otro arriba debate bizcochos. filosófico. Bien. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene mejores? La media luna. Bueno, Meli, ¿querés saludar y dar apertura a las... Sí, por supuesto. Buenas tardes para todos, estamos ya en Facebook transmitiendo la charla con nuestro invitado de hoy, Nahuel Michel, licenciado en Filosofía, así que desde ya le damos la bienvenida y las gracias por tan pronta respuesta a la convocatoria y por tan buena onda, así que, bueno, muchísimas gracias y arrancamos con la charla. Preguntas. Pobre Nahuel, lo dejaron así. Lo dejamos ahí como en silencio de radio. Un poco de contexto de que nuestra idea es estamos invitando a diferentes personas a conversar sobre lo que saben hacer. Y a vos te habíamos visto en una charla, nosotros te vimos en la charla que estuviste con Juan Ducuen, y a partir de ahí nos pusimos a ver algunas de tus transmisiones y de tus charlas y nos gustó, y dijimos, bueno, qué interesante, ¿por qué no le preguntamos a Nahuel, que parece que sabe y que le gusta compartir, para, no sé, qué es la filosofía? Una pregunta fácil, digamos, como... Sí, para arrancar. Para arrancar en algo. Bueno, en principio, muchas gracias a ustedes. La verdad que a mí creo que la filosofía siempre tiene una finalidad política en el sentido amplio del término, en el sentido clásico, ¿no? La política como lo común, lo que es de todos. Y cuando empecé este proyecto de divulgación, bueno, el leitmotiv era hacer de la política lo que hizo Sócrates con la política, ¿no? Estar en la plaza, estar con la gente, politizarla, divulgarla. Y por eso es que aplaudo y acompaño todas estas iniciativas, porque creo que cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño ámbito de injerencia, hace eso, ¿no? Abre espacios, abre ámbitos, nuclea gente. Así que la rapidez en la respuesta a la convocatoria tuvo que ver primero con el honor de haber sido invitado y en segunda instancia con la afinidad que me generan esta clase de trabajos como los que hacen ustedes, ¿no? Así que muy contento y honrado también de poder participar. Después, con respecto a la pregunta de... Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué hacemos los filósofos? O los profes de filosofía. Filósofos es muy grande, ¿no? Los profes de filosofía, los divulgadores, los que hacemos investigación. Yo, aparte de hacer divulgación, hago investigación en la Universidad de Buenos Aires y laburo con filosofía, sobre todo política, lo que es los trabajos sobre cómo nos construimos, ¿no? Como sujetos políticos. Y bueno, es toda una pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo se lleva adelante? Porque sucede también que cada profesor o cada persona la lleva adelante desde un lugar muy personal. La filosofía, yo creo que a diferencia de otras ciencias sociales, siendo que la filosofía no es una ciencia, es una disciplina, en realidad, tiene la virtud de que cada uno se la va apropiando, ¿no? Se va apropiando de la disciplina y aparte después la hace carne en su vida. Uno empieza a cuestionar su propia vida. Entonces, yo creo que en primera instancia podríamos decir que la filosofía es una disciplina, no es una ciencia porque no tiene un método científico detrás. Sí tiene rigurosidades y sí tiene tecnicismos y es súper rigurosa, es decir, yo soy partidario de que no hay que romantizarla a la filosofía, no es flasheo, no es lo que me parece de la vida, nada que ver. La filosofía, como dijo una vez un profesor mío, es una práctica conservadora, de hecho, en muchos ámbitos, ¿no? O sea, es una práctica muy técnica, con lo cual tiene sus rigurosidades y sus dificultades, pero no tiene un método científico.
Con lo cual no es una ciencia, es una disciplina. Con sus bemoles, con sus interioridades. Después, creo que la filosofía de alguna forma nos invita a una puesta entre paréntesis, a una revisión de todas nuestras certezas. Me parece que ese es como el segundo shock que uno tiene cuando empieza a estudiar filosofía, ¿no? Que de golpe todo ese edificio de certezas y seguridades que hemos construido para poder vivir más o menos tranquilamente, ese edificio se ve muy golpeado. De golpe uno pone en jaque, cuestiona, critica, aprende otras líneas de pensamiento, otras corrientes, otras formas de pensar acerca de las mismas cuestiones, y todo eso es bastante movilizante, ¿no? Bastante también, de alguna forma te cachetea bastante, te mueve de tu zona, porque aparte de la filosofía se aboca a pensar y cuestionar y fundamentar también, porque la filosofía no es solamente cuestionamiento, es también fundamentación. Eso es importante decirlo, porque hoy tenemos, creo yo, una visión de la filosofía como pura crítica, ¿no? Como pura crítica, criticar, cuestionar, y en realidad esa es solamente una forma de pensarla, la forma de ahora, la forma escéptica, insatisfecha, ¿no? Durante siglos la filosofía fue lo contrario, fue fundamentar, fue dar certezas, no derribar certezas. Entonces yo siempre digo que la filosofía tiene dos épocas, una época positiva de fundamentación de certezas y otra época negativa, crítica, de destrucción de certezas. Y creo que hoy estamos todos en este segundo momento de cuestionar y criticar y derribar edificios, como decía Nietzsche, derribar ídolos. El ídolo de la verdad, el ídolo del amor, el ídolo de la libertad, el ídolo del Estado, esas grandes telarañas de verdades que tenemos. De golpe la filosofía de alguna forma muestra que son contingentes, ¿no? Que son construcciones que se pueden pensar de otra forma. Y eso está bueno porque por un lado es liberador, pero por otro lado es angustiante. De golpe uno llega a una cierta edad y vivió toda la vida con ciertas líneas de conducta y de pensamiento, ciertos patrones, que los cree intocables, inderribables, y de golpe agarra un libro y observa que la libertad se puede pensar de otra forma. De golpe se da cuenta de que no hemos avanzado mucho en el concepto del amor con respecto a los griegos. De golpe nos damos cuenta de que la monogamia no es algo normal, que el Estado podría no existir. Y ahí empieza uno a decir, uy, ¿qué onda la existencia? ¿Qué onda el sentido? ¿No? Entonces empieza a buscar el sentido. Entonces, me parece que la filosofía es como esta gran apertura, ¿no? a poner en paréntesis muchas certezas y también la posibilidad de fundamentar nuevas certezas. No solamente crítica, sino también construcción, ¿no? Bueno, ahí que respiró, vamos a preguntarle a Natán, que está ahí escuchando muy atento, si se prende su micrófono y si tiene algún comentario para hacer, Nati. Sí, a mí me gusta mucho la filosofía. Me gusta, no vi tanta serie, hay una serie de Merlín que me gustó mucho. ¿La serie de Merlín? Sí, pero la filosofía me parece que es algo más allá de saber, no son más. Lo que contó está bueno, que no es magia de saber de filosofía. Porque es muy difícil saber de filosofía y decirle, no, viste, viene a la cabeza, no vas a pensar lo que pensar, ¿no? Parece que no, uno piensa lo que piensa y tiene que empezar uno bien o uno mal, ¿no? No importa dónde estés, ¿no? Nati, escuchame una cosa, se te cortó un minuto, pero lo que dijiste es que no es magia pensar la filosofía. Sí. ¿Me explicás un poquito de eso que estabas pensando? Que digo que no es magia, porque uno dice que el otro puede abrir la cabeza del uno y decirle, mira, yo pienso igual que vos y vas a tener tristeza, amores, errores. Pero la vida también no es magia, porque la vida es esto y es un mundo de interpretaciones. No por qué empezar si quiero pensar. Parece que la esencia no es esto, no es una... Te abre, y es así. Y pensar otra cosa que antes no pensaba. ¿Pensaste otras cosas que antes no pensabas?
Está bueno, sí. Comparto eso de que no... me gusta como que veo en lo que dice el compañero como una cierta renuncia a la ingenuidad, que yo la comparto. Está bueno, sí, no es magia y por supuesto que la vida tampoco lo es, y la filosofía nos permite cuestionar las emociones y los sentimientos que nos van interpelando, que nos van atravesando en nuestra existencia, en nuestra vida, tanto los buenos como los malos, nos permite ponerlos en palabras, eso es muy importante, ¿no? Cuando hay un filósofo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que se llama Wittgenstein, que él dice que la violencia es el punto muerto del lenguaje, que aquello que no podemos poner en palabras se traduce en violencia. Entonces la filosofía nos permite poner en palabras esas emociones que a veces nos interpelan porque somos seres humanos perfectibles y absolutamente falibles, y sacarnos, ¿no?, a veces esas violencias, esas cosas internas, así que comparto la perspectiva no ingenua del compañero, me parece muy interesante la lectura. Bueno, te cuento que, te cuento, voy a hacer el chiste, lo tengo que hacer, no tengo la imagen, pero lo tengo que hacer. Nosotros, como Wittgenstein nos resultaba difícil de decir, el chiste nuestro es Winchester. Lo estábamos leyendo a Winchester. Entonces, ¿la violencia es el punto muerto del lenguaje? La violencia es el punto muerto del lenguaje, dice. O sea, todo lo que no podemos poner en palabras se nos traduce en violencia. Por ejemplo, bueno, de ahí viene la lectura psicológica de Freud, ¿no? La histeria como una manifestación de lo que no se puede poner en el lenguaje. En realidad, eso es algo que ya lo venía diciendo la filosofía hacía mucho tiempo. Lo que hace Freud ahí en realidad es una reapropiación del pensamiento filosófico, pero es algo ya de la vieja mística antigua, la importancia de la palabra. La palabra es creadora de mundos. La palabra permite integrar, permite organizar, permite poner en el mundo cosas que no están. Por eso, por ejemplo, me parece que toda la disputa que se está dando hoy en torno al lenguaje, en torno a la cuestión de género, es muy interesante, porque más allá de la posición personal que cualquiera de nosotros pueda tener o no en términos, no sé, ideológicos o lo que sea, desde el punto de vista filosófico del lenguaje lo que se está jugando es muy grosso, ¿no? O sea, de golpe el lenguaje, cuando no hay una palabra para expresar una realidad, esa realidad no existe. Y cuando hay una palabra para expresar esa realidad, la realidad existe. Entonces la relación lenguaje-mundo es muy importante, incluso en los trabajos con los grupos, en los trabajos políticos, en los trabajos que tienen que ver con lo social, ¿no? Es fundamental, es todo. Bueno, yo creo que acá nosotros somos un grupo donde nos... Sí, perdóname, Francisco, te veo levantando la mano hace rato. Abrite el audio, Fran. Hola, usted. Está Lucas, pero ahora concentrate, ¿eh? ¿Tenés una pregunta o un comentario sobre lo que está diciendo Nahuel? Lo que quieran, no hace falta lo que ustedes quieran. Sí. Muy bien. ¿Nahuel está hablando bien? Bien. Perfecto. ¿Te interesa el tema este, Fran? ¿Alguna cosa en particular? Ahora todo va. Listo. Hola, Uti. Ahora lo saluda a Lucas. Muy bien. Perfecto. Hola, Excelente. Uti. Saludalo, Lucas, porque te está saludando así. Hola, Pela. Ahí va, perfecto. Buenísimo, Fran, gracias. Sí, ¿alguien más quiere participar? Para ahora no, después seguimos, Fran, después nos vamos a quedar charlando, Francisco, tranqui. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Patricio. Uy, te cerré. Buenas. No, estoy, ¿no? Sí. Tiene que ver con Lucas y tiene que ver con Fran, tiene que ver con Natán, con Nahuel, con todos. Hay algunas cosas que no entiendo y otras que ni siquiera entiendo. Natán hoy decía algo así como que entendí que en esta idea de que no es magia, Uy, se te cerró el micrófono. ¿sabes que me apreté el enter? En esta idea decía Natán de que no es magia, decía algo así como le podés cambiar la cabeza a otro, pero algo hay que hacer. Y yo me quedaba con eso, que estaría pensando Natán, porque me daba la idea de que decía, bueno, está bien la palabra, pero también algo hay que hacer. Y pienso en el movimiento con Lucas, pienso en Fran, y Nahuel decía que
la filosofía o en esta idea de que la palabra representaba el mundo, y no sé si es filosófico o no, pero también esas acciones, me gustaría cómo pensarlas, porque creo que, por ejemplo, también tenía en mente todas estas preguntas que nos estamos haciendo desde el pilotaje, y que creo que traen preguntas y más preguntas y que nos ponen a charlar, pero que también nos llevan a hacer cosas, digamos, como estas políticas de acción, decía hoy, o como eh, la palabra, y si bien es muy importante esa acción, pero también hay otras acciones, creo, no sé si pienso bien. Sí, sí, sí. Lo del pilotaje, Totalmente. para que entiendan Nahuel, porque pobre si no sale como adentro del agua, dice estos que dicen, estamos en una prueba piloto de un sistema de calidad en el cual estamos tratando de analizar todo lo que hacemos en la organización con la participación de todos los integrantes, profesionales, familias, usuarios y usuarias. Entonces eso nos permite reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Alguien más que estaba ahí con ganas de decir algo? Sí, Nelson. Ábrase su mic. Sí, bueno, muy bueno lo que vos decías, Nahuel. Y respecto a esto que vos comentabas de tema de la filosofía, que es el tema, es que de la filosofía y la participación de que todo el mundo de su parte, de lo filosófico, que es muy importante también, que todo el mundo tiene que, de su objetivo, poder también, no solo lo dicho, sino también llevarlo a la práctica, digo, tanto en lo profesional como en lo vecinal, y más que nada con esto también con el tema del tema de trabajar en este momento que estamos con personas con discapacidad, también que es muy, muy importante interactuar con la filosofía también. A ver, Sí, totalmente. si yo no entendí mal, tanto a Nelson como a Patricio les preocupa la relación entre pensar y hacer cosas. ¿Puede ser eso, Nahuel? ¿Vos tenés alguna idea sobre eso? Sí, es la pregunta, es una de las preguntas más importantes, ¿no? Es lo que en filosofía se conoce como la práctica, o la práctica en un sentido, la praxis, o sea, llevar a la praxis, al mundo material, lo que está en el plano del discurso. Por ejemplo, a partir del marxismo en adelante, lo que fue la cultura marxista, la relación teoría y práctica pasó a ser una relación íntima, ¿no? O sea, bueno, hay que transformar el mundo material, más allá de los discursos. Los discursos están muy bien, pero después uno tiene que poner el cuerpo. Yo, a ver, desde el punto de vista personal, como Nahuel, no como profe de filo, he hecho eco de esa fórmula, pero porque la comparto personalmente. En mi caso, por ejemplo, durante 8 años fui bombero voluntario, de hecho di la baja hace apenas 3 meses. Di clases en la cárcel, trabajo en un bachiller popular en los barrios acá en Bariloche. Todo el tiempo estoy organizando círculos y espacios de encuentro para todas las personas libres, o sea, trato de poner en la práctica lo que uno después quiere convocar desde el discurso. También es cierto que eso no es así en todo el mundo. Hay mucha gente que prevalece en el discurso y no baja la práctica. Eso es lo que se llama los intelectuales orgánicos, ¿no? El intelectual de escritorio, que habla de la libertad, de la muerte, de la angustia, desde un paper, de un escritorio, y no lo institucionaliza ni lo pone en la práctica. Bueno, esos son posicionamientos políticos en última instancia, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde hay gente que se posiciona como ustedes, o como yo, como los que hacemos algo concreto, real, además de la cuestión discursiva, y hay gente que no, y que tampoco siente la necesidad y que tampoco se ve atravesada moralmente por eso, porque también hay que entender que no es un mandato moral el poner en la práctica. Si bien creemos nosotros, los que lo hacemos, ustedes, yo y los que lo hacemos, los que lo practicamos, creemos que es importante, creemos que es parte de transformar al mundo desde la realidad material,
tampoco es un imperativo moral. Es decir, hay gente que no lo hace, no se siente impelida por eso y capaz cumple con sus funciones desde otro lugar. Creo que ahí lo que se juega es un posicionamiento personal, en última instancia, pero no creo que haya desde el punto de vista de la filosofía una forma de fundamentar moralmente que una posición es mejor o más deseable que la otra. ¿Sí? Eso me parece que hay que marcarlo. Porque si no, uno puede caer en el vicio de que como uno hace en la práctica, entonces los que no hacen en la práctica son hipócritas, son pura palabra, yo qué sé, no sé. Digo, me parece que ese es un vicio en el que es muy, muy fácil caer. A mí me pasó un montón, yo he caído un montón ahí, en ese lugar de bueno, mirá, pero hay que hacer, ¿no? Y después con respecto a la cuestión teoría-praxis, desde el punto de vista filosófico, sí, el tema es que entre teoría y praxis es otra vez, hay una cuestión que desde Heidegger quedó clara, que es la cuestión del lenguaje. El lenguaje es el punto de unión entre teoría y práctica. Es decir, pensemos cómo funcionan las redes sociales, pensemos cómo funcionan las militancias, cómo funcionan las fundaciones, pensemos la carga lingüística y semántica, pensemos este espacio de ahora. Pensemos el flyer que hicieron para distribuirlo, las palabras que usan, todo eso es movilizante, todo eso está cargado de simbología, de semántica, un montón de cosas, y es movilizante. Con lo cual, la práctica no se desarrolla por sí misma, sino que está atravesada por un lenguaje y un discurso, ¿no? Marisa, ¿estabas levantando la mano o saludando? No, estaba levantando la mano, Cari. Bueno, entonces habla, porque a veces no tenía claro si estabas todo tuyo. ¿Querías comentar algo? Buenas tardes. Hola, Quería ¿cómo estás? preguntarle qué era la filosofía, porque yo recién entré y ya estaba empezada la reunión. Bueno, mira, tenemos la grabación, así que después te ves la primera parte, pero capaz que podemos retomar esa pregunta en un ratito con alguna cosa de cómo empezó la filosofía o alguna otra cuestión que nos ayude también a pensar en cómo uno se empezó a preguntar cosas. ¿Te parece, Mari? Sí. Sí, la idea es que pregunten todo lo que les llame la atención, lo que quieran, no es una clase, sino es una charla, así que lo que los convoque, adelante. Muy bien, vamos a hacer una rueda a ver si alguno quería hacer. Diego, ¿vos querés preguntar o comentar algo de lo que estás escuchando? El mic. ¿Cómo trabajar en tu casa? Y pregunto, ¿qué parece? ¿Qué hace? Sí, Patricio, como querés ayudar en la traducción un poquito por las dudas, a Nahuel, que está menos acostumbrado. No, igual se entendió perfecto. Perfecto, perdón, disculpen. Sí, mala mía. No, hago lo que hacemos todos los que estamos atravesados por esta situación. Yo sigo con mis clases, sigo con mis cursos, con mi docencia y la divulgación, y uso las plataformas virtuales, al igual que todos, aunque también, bueno, me parece que la filosofía, el pensamiento filosófico, es decir, como un discurso que busca cuestionar las cosas, no puedo evitar preguntarme ciertas cosas en torno a esta pandemia y al contexto y a cómo se van manejando algunas cuestiones. Pero bueno, digamos, me cuestiono, no trato de mantener distancia con la realidad que me quieren ofrecer para que me la trague, pero sigo trabajando en las plataformas como todos, así que nada, hago la cuarentena todo y laburo en las plataformas virtuales. Buenísimo. ¿Alguien más quiere? Sí, tiene ahí, Andrea. No, ya que Diego habló de la cuarentena, particularmente yo tuve mucho tiempo para pensar y para ver nuestra propia existencia y cambiar bastante paradigma. Por ejemplo, a mí siempre iba atrás del dinero, de la plata, todo, y de repente se me redujo todo a la mitad y digo, wow, puedo vivir con esto también. Y me empiezo a plantear un montón de cosas con respecto a este tiempo que nos tiene acá en casa y de replantear un montón de cosas existenciales y que tiene que ver con lo que vivimos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Comparto. Pleno, sí.
¿Los filósofos es algo que es una pregunta que se hacen, esa pregunta como la que se hizo Andrea? Mira, se publicó sí, bueno, estuvieron todos los filósofos más importantes del mundo pronunciándose en torno al tema de la pandemia. De hecho, salió un libro que hace poco que se llama Sopa de Wuhan, o de Wuhan, o no sé, la ciudad esta donde supuestamente viene el virus, que es un libro que reúne las discusiones de los filósofos internacionales que se pronunciaron, entre ellos, bueno, desde Chomsky hasta Zizek, Judith Butler, Agamben, gente acá en Latinoamérica también. Sí, hay una actitud crítica, creo que la filosofía es necesariamente crítica, o sea, necesariamente no sé si crítica, pero al menos guarda distancias, o sea, trata de esto que nos quieren poner, viste, así por default, uno trata de guardar cierta distancia, y creo que cada uno se va posicionando existencialmente, corporalmente. No nos olvidemos que la cuarentena también nos afecta corporalmente. El tema del cuerpo, la relación entre nuestra corporalidad y el entorno es muy importante. El tema de los grados de movilidad y demás es algo que está estudiado, por ejemplo, en la filosofía corporal hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con los grados de libertad espacial. Y de golpe ahora se nos redujo a estar encerrados en nuestra casa, y eso nos afecta corporalmente, ¿no? Hay un impacto fisiológico, emocional, espiritual, incluso a nivel respiratorio. O sea, claramente tiene efectos, además de los existenciales. Y yo creo que hubo también una gran, más allá de eso, me parece que hubo una gran construcción mediática, y me parece que se siguen apelando todavía a las construcciones de enemigos internos para legitimar políticas de Estado, a discursos de terror, pan y show, esto de los contadores de muertos, bueno, toda esta barbarie, ¿no? Que tiene que ver con un manejo estético del dolor, básicamente, una construcción estética del dolor y de la angustia. Entonces, yo creo que ahí es donde se disputa el poder. Me parece que el poder se disputa en esas transmisiones hegemónicas de mensajes masivos que las sociedades replican, por supuesto. Después uno habla con el vecino, habla con un familiar, habla con un amigo, y obviamente te dicen lo mismo que te dice la televisión, con lo cual la sociedad siempre replica lo que dice la televisión. Y ahí me parece que ahí está bueno filosofar y ponerse a pensar qué lugar tienen los medios de comunicación en nuestras sociedades, por qué los tomamos como entidades legítimas, por qué les tomamos las cifras, por qué nos acomodamos en nuestras prácticas. Digo, me parece que ahí se juega el poder, como decía Foucault, ¿no? En esas construcciones que el poder hace de nuestra subjetividad, es decir, de nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Entonces, bueno, sí, hay todo un planteo inevitable, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene ganas de participar? Sí, Marisa. Yo quería saber si la filosofía tiene algo que ver con el tema de la ecología, Nahuel. Sí. Mira, no es mi campo, pero sí. Un montón. Porque yo estudié para ser para ser educadora ambiental y me interesa mucho el tema. Quería saber si tenía que ver. Sí, totalmente. Totalmente. Mirá, lo que es la cuestión de la ecología ahora está junto con la biotecnología, con posthumanismo, bueno, postdemocracias y demás, son parte de la agenda de ahora, tipo de último momento de la filosofía internacional. Se está trabajando muchísimo en la relación con la naturaleza, con los animales, todo lo que está pasando también a nivel, las vinculaciones entre eso y las estructuras de poder, la política, o sea, se está trabajando muchísimo, hay mucho laburo. De hecho, en mi facultad se abrió, donde yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, se abrió hace poco una cátedra de animalismo y filosofía animalista o algo así, me parece. Se está calando las agendas de todo el mundo, sí. Muchas gracias. Así que acá háganle a Nahuel la pregunta más rara que se les ocurra, que él te la ataja. ¿Está? ¿Oíste? Muy bien, Marisa, igual, ¿eh? 1000 puntos. 1000 puntos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o que esté pensando algo? Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Manuel?
Perdón, fui yo. Manuel, traté de abrirte el audio y te lo cerré. Perdóname, abrítelo de vuelta. Ahí estás. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué te está pareciendo esta charla? Bien. ¿Hay alguna pregunta o algún tema que le quieras comentar a Nahuel o preguntar? ¿O algo que a vos te... Laura, ayúdame porque no escuché bien. De la filosofía, sí. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesó de la filosofía, Manuel? Todo esto. ¿Todo esto te está interesando? Todo esto. Bien, perfecto. Entonces le pedimos a Nahuel que siga hablando. Le voy a preguntar, gracias, Manu. Le voy a preguntar a Anabela. Le aviso a Anabela que le voy a preguntar. Anita. Bien, Gary. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos con este tema? Bien, Gary. ¿Te puedo decir algo, Gary? Pensá que estamos en vivo y transmitiendo online y grabando, pero sí, podés decirme lo que quieras. Buenísimo es el que está hablando. Nahuel se llama. Nahuel. ¿Te parece? Bueno. Es un capo, los capos es. Ok, perfecto, Bueno, excelente. gracias. Hasta ahí fuimos muy Me bien, alegro que Anabela. guste. Paulita, te voy a preguntar a vos qué te parece la charla. ¿Se le Karina? No todavía. Paula, ¿qué te está pareciendo esta conversación? ¿Pero en qué sentido? No entiendo. En el sentido de si te está resultando Yo interesante. sé que hago mal en meterme. Si te está resultando interesante de lo que estamos conversando, si no. ¿Pero de qué están conversando? Porque... Parece que estamos intentando ver de qué va la filosofía el día de hoy. Pero no es fácil, Karina. Parece que no es fácil, che. No quiero decir... No, es fácil. O sea, hay que... Mirá, a mí me gusta, siempre me preguntan esto de si hay que estudiar, ¿no? Para hacer filosofía. Esa es una pregunta muy normal. Como que si hay que estudiar mucho y que es muy difícil y que sí es muy compleja. Y sobre todo está como instalado este mito de que... no es un mito. O sea, está instalado socialmente, porque nuestra sociedad nos instala cosas todo el tiempo, de que si uno no va a la universidad, entonces no puede acceder a la filosofía, ¿no? Como que en última instancia la práctica filosófica es una práctica para pocos, para universitarios, para especialistas. Yo creo que ese es un discurso elitista, segregador, y siempre fui un defensor de que la gente acepte y crea, sobre todo creer, porque es lo más importante en nuestras vidas. Ustedes saben, no sé si saben, pero la mayor parte de nuestros actos son actos de fe, no actos de razón. O sea, en nuestro día a día, el 90% de las cosas que hacemos las hacemos porque creemos en un montón de otras cosas previas, creemos en que se van a dar, en que van a estar dadas, y entonces operamos. O sea, nuestra diaria es más una diaria de fe, de que de razón. Por ejemplo, creemos en que, no sé, voy a salir a la calle y no me va a pisar un camión, creo en que mañana voy a estar vivo, creo en que el año que viene todavía va a haber un país con un estado, o sea, creemos un montón de cosas, ficcionalizamos un montón de cosas para después poder operar en nuestras ficciones. Con lo cual, la ficción es un elemento muy importante en nuestra vida. Porque aparte en la ficción encajan los prejuicios, encajan las imágenes que tenemos del otro, del mundo, del amor, de la familia, de la sexualidad, del Estado, de lo que sea, ¿no? Entonces digo, la ficción es muy importante en nuestras vidas. Y una de las ficciones que está instaladas es esta ficción de las instituciones, ¿no? De que en última instancia tenés que ir a la universidad para acceder a ciertos saberes que si vos no vas a la universidad te están vedados y quedás afuera del juego. Y yo creo que, digamos, que eso no es así. Creo que las universidades... digamos, y en particular lo que es filosofía, si uno va, te ayudan a estudiarla, te guían, uno aprende con un guía, alguien que te va marcando ciertos caminos, pero eso no implica que uno no pueda aprenderla y ejercitarla desde afuera de la universidad. Por supuesto que sí, de hecho, los 19 siglos previos al surgimiento de las universidades, la filosofía era algo autodidacta, era algo que la gente se sentaba con sus libros a leer y a escribir y producía conocimiento. Así que yo siempre invito a todos los que les interesa la filosofía a que no se sientan limitados desde ningún punto de vista por el discurso de las instituciones oficiales como la universidad. Si uno puede ir, bien, y si no puede ir, también. Eso no significa que uno quede fuera del juego, simplemente tiene que sentarse a leer libros de filosofía y escribir filosofía, y va a estar haciendo filosofía.
Es decir, la filosofía, al igual que todas las otras disciplinas, siempre fueron cosas públicas. Hubo un cierto momento en la historia donde esa publicidad del conocimiento fue tomada o restringida por la oficialidad de las instituciones. Pero ese es otro problema. No significa que no se pueda hacer desde el lugar comunitario, autodidacta o grupal. De hecho, si uno va, por ejemplo, y trabaja, yo acá he trabajado un tiempo con comunidades originarias o nativas en Bariloche, y si uno se acerca y observa la enorme filosofía ancestral que manejan esas personas, sin nunca haber ido a ninguna universidad, te caes sentado al piso, porque es tremendo el conocimiento filosófico que tienen de Dios, la naturaleza, la sexualidad, el cuerpo, los animales. Es tremendo. Y no fueron a la universidad. Entonces, digo, está bien la universidad, pero tampoco me parece que sea obligatorio ir a la universidad para poder hacer filosofía, ¿no? No, me parece que está bueno, y lo que pensaba era, y si no podés leer y no podés escribir, quizás una de las cosas que podés hacer es esto, conversar con otros y o que alguien te lea. Nosotros empezamos hace un tiempo atrás, te cuento, muchos años, ya como 3 años atrás, con nuestra idea de que la literatura fuera accesible para aquellas personas que no podían leer. Empezamos con un taller de narración. Entonces la tenemos a Silvia, que desde hace varios años nos viene narrando o leyendo, pero más bien ella narra más que leer, diferentes historias y diferentes autores para poder acceder si uno no puede acceder leyendo. Entonces quizás tenemos que pensar la forma en la que hacemos accesible la filosofía, si no la podemos hacer sentándonos, y por eso nos pareció que te podíamos invitar. Totalmente. Bueno, de hecho eso que vos decís, Karina, tiene un nombre en filosofía que se llama, está en latín, es el locus politicus, que es donde se da el espacio político de la filosofía como un espacio conversacional, de conversación. De hecho, ese es el espacio más importante, es de hecho más importante y previo a la escritura y la lectura. De hecho, ustedes saben que en la antigüedad, muy Mirá, antigua, nosotros no sabemos nada, así que... No, sí que saben, en la antigüedad muy antigua, el pasaje de los saberes era un pasaje oral. Era un pasaje oral. Con lo cual, era muy importante la oralización de los saberes. Después, con el tema de la imprenta, muchos siglos después se empezó a sacar algunos textos de los monasterios y pasó a imprimirse masivamente. Pero mientras tanto, siempre el conocimiento ancestral y filosófico se llevó a cabo en espacios de conversación. Así que es absolutamente central lo que están planteando. ¿Está bueno? ¿Y los grupos estos de conversación conversan así libremente o algunos tienen temas y conversan por tema? Uy, se nos frizó. Bueno, acá todo sigue como, esto es la nueva normalidad. Natán, vos el otro día en la clase que tuvimos de historia, contaste que antes la gente se pasaba las informaciones en las iglesias, ¿no? Sí. Es una locura pensar que la esencia venía ya de tu tiempo, ¿no? Y no era ahora, ¿no? Antes te hablaba boca a boca y antes te decía en boca a boca, y eso la realidad. Muchos decían, uy, el rey de España está preso. No lo podían creer. Hay gente que no lo creían y hay gente que sí lo creían. Entonces está bueno y pensarlo esto, ¿no? Bueno, recién Nahuel dijo que la mayor parte de las cosas las hacemos como actos de fe, así creyendo en lo que nos dicen. ¿Alguien más que tenga ganas de hacer algún comentario? No sé si levantaste la mano, Andrea, o hiciste un gesto adelante. Muy bien. Moni, ¿cómo andás, Moni? Lupa, abriste ahí el micrófono, querida. Ahí estamos. Ahí volviste. Es la nueva normalidad, nosotros estamos acostumbrados. Dame un segundo. ¿Se me colgó a mí o a ustedes? A vos. ¿Cómo fue? ¿A mí? Sí. ¿No ves que mira, ahí estás doble? Pero un segundito. Moni, ¿cómo andamos? Sí. Durmiendo. ¿Cómo anda esta charla? ¿Qué te parece? La charla, no sé. ¿Está bien? No sé, Karina, no sé. ¿Tenés alguna pregunta o algún comentario?
También nada, a ver si la mato. No. Déjala, a ver, para un segundo que voy a hablar con tu hermana. Déjala tranquila, Patricia, déjala tranquila a la Moni. A ver, dale, Moni. No, Fiona, Se pierde la seriedad. Estábamos con problemas de internet y con la tele y la verdad que nos enganchamos tarde. Y encima la señorita parece que se estaba durmiendo, por eso le estaba golpeando, le digo, no te duermas. Así que... Pero escúchame que ella disimula re bien, yo le pregunto cómo está y ella me dice interesante, está muy bien, todo bárbaro. La cabeza lo sostenía. Así que, perdón, pero escuchamos la mitad y nada. No importa, después le mandamos la otra mitad para que puedan aprobar el parcial, no te preocupes. Te cierro. Santi, ¿cómo estás, Santi? Bien, ¿cómo viene esto para vos? Ayer Sí. me llamó María. Sí. Ayer te llamó María. Sí, ¿Te llamó? llamó María. Ajá. Nazi, hablé. ¿Qué es? Sierra León. Sí, dijo Pato. ¿Estuviste hablando? Sí, Ujú. Che, ¿y de qué charlaban con María? Ah, si se puede saber. es Silvia. Ah, de la narración. Ay, ¿te acordaste porque yo conté lo de la narración recién? Y lo hablaste con María ayer. Ayer, María Nazi, en la casa de Vergara. Ah, Claro. a Casa Vergara cuando se reabra la pandemia. Nosotros tenemos una vivienda convivencial, te cuento, Nahuel, que en este momento está suspendida por toda esta situación, y Santi me hizo firmar un documento que diga que en cuanto el presidente dé permiso, él viene para acá, para Casa Vergara, que está así como eligiendo dónde quiere estar. Muy bien, Santiago. Excelente. Muchas gracias. Francisco lo veo con la mano levantada. No me va a decir Luca, ¿eh? Abra, pero no le diga Luca. Ahí está, ábrase. Dígame, Francisco. Tiene que abrir. Abrite el mic, Fran. Bien. ¿Estamos bien? Está bien. Bien. Se nos volvió a caer el profe, ¿no? Ah, no, está ahí, No. Nahuel. ¿Vamos bien con la charla, Francisco? ¿Vamos bien? Bien. ¿Alguien? Bueno, muy bien, excelente, Francisco. ¿Alguien Yo tiene estaba alguna pensando pregunta? algo, Sí, perdón. diga, Patricia. Casi en voz alta estaba pensando. Porque Santi dijo que habló con Silvia, y bueno, me acordé de narración, de ahí me acordé de algunas historias de El del pueblo mapuche, y Nahuel estuvo hablando también de los pueblos originarios, y es cierto que a lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el mapudungún es una cultura o un lenguaje sin escritura. Y él rescataba la importancia de eso, y yo me acordaba que, por ejemplo, los lunes, cuando íbamos a Sendero, no sé, de las 9 que llegábamos hasta las 11, quizás estábamos charlando, el martes también, el miércoles también. Y a veces cuando venían pasantes y nos preguntaban... Lunes. Ahí está, los lunes también. Mate, lunes, mate, Tal cual. Y entonces cuando otra persona venía que no era del grupo, preguntaba qué estábamos haciendo, y la invitación era vení, sentate y toma mate, y lo veo a Natán, lo veo a Diego, y pensaba en esto, Nahuel, cómo casi podríamos decir que estábamos haciendo filosofía, Natán. Por estar conversando, cuando ustedes estaban ahí conversando de diferentes temas y le daban importancia a esos espacios, decís vos. Estaba pensando. Sí, yo creo que sí, creo que hay como, para poder abordar tu inquietud, me parece que una cosa es la filosofía desde el punto de vista disciplinar, ¿no? O sea, con todas sus técnicas, con todas sus historias, sus líneas argumentales y demás. Y otra cosa es la filosofía como una práctica humana, convivencial, que es un sentido más ancestral, su sentido más antiguo.
yo creo que estaban haciendo totalmente filosofía, quizás no tanto por el contenido del tema que estaban tratando, sino por haber generado el espacio. O sea, porque se estaba dando ahí una manifestación de algo grupal que antes no estaba dado, con lo cual crearon un espacio de realidad en el sentido más literal del término. Después, por supuesto, que si uno quiere avanzar en ciertos territorios conceptuales, ahí sí tiene que familiarizarse con algunas ideas y conceptos, ¿no? Pero eso sería quizás más una discusión de la filosofía disciplinar o técnica, que no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo, que era una cuestión filosófica, podríamos decir, en términos académicos, una ontología, ¿no? Estaban generando una cosa con el ser, ahí, con la idea del ser, el ser compartido, el ser comunal, el intercambio. Me parece que, de hecho, esos son los espacios donde se articula lo más interesante que tenemos en términos de la intersubjetividad, ¿no? O sea, nuestras subjetividades en diálogo, me parece que se da en la libertad de un espacio abierto donde no haya tanta presión por el tecnicismo. El tecnicismo está muy bien, es muy nutritivo, pero bueno, dejémoslo para las discusiones técnicas, ¿no? Después, todo lo otro es de la vida diaria. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama David Hume, que Hume decía que en uno de sus... Hume fue un filósofo del siglo XVIII muy importante en términos de todo lo que su pensamiento conllevó con respecto a ciencia, conocimiento, espíritu humano y demás. Tan importante que otro gran filósofo, Kant, le dedica el prefacio, ni más ni menos que el prefacio de su libro más importante. Y Hume, que fue muy eminente, él decía que después de hacer filosofía había que cerrar los libros e ir a jugar al billar con los amigos. Y era muy querido, era un buen vecino, todos lo querían, era un tipo muy mundano, muy así, muy de que como decíamos vos, ¿no? O sea, se sentaba ahí con el mate, con sus amigos y charlaba, y después en su casa escribía las investigaciones humanas y demás. Entonces me parece que ese es el diálogo que está bueno, ¿no? Cuando podemos hacer de la filosofía esta cosa rica y dimensional, donde se da todo, tecnicismo cada tanto y también una buena conversación cada tanto. Milagros. Sí, yo adhiero a lo que había dicho Manu hace un rato de que todo esto está muy interesante, agrego yo. Y tengo una pregunta de tarea que me hizo alguien que no pudo asistir a la conversación. Nosotros, hablando de grupos que se juntan a charlar, hay un grupo que se junta los lunes, que es el grupo de madres, y conversan sobre diferentes temáticas, y la temática de esta semana fue sobre la felicidad. Lo había planteado una de las madres y me pidió expresamente que te preguntara acerca de la visión filosófica sobre la felicidad, que es un tema larguísimo, pero... Ni más ni menos que la felicidad. Básicamente, no sé si vos... Como diría Gustavo, que también se excusó y no pudo decir, no vamos a dar nombres, pero Licha le mandó un mensaje a Mili y dijo que después iba a ver el video, porque no estaba pudiendo participar a otro, pero que quería, ¿no?, saber sobre la felicidad. Claro, me dice, ya que habíamos arrancado a hablar de esto, preguntale a ver qué opina, me dice. Sí, no, está bueno, está buena la pregunta, ¿no? La pregunta es súper picante. Capaz que te la puedo... No, mejor no, espera un poquito, espera. No, escuchá, porque él había hecho un video sobre la vocación en uno de sus vivos de Instagram, entonces capaz que te tiro ahí, como para concretar en algo. Eso en la facultad cuando tomamos examen decimos que es enmarcar la respuesta. O sea, te estamos enmarcando más o menos, quiero que digas esto. Por eso, viste, yo le decía, no, déjalo, pero ahora vos tenés la opción. Perfecto. Ahora vos tenés la opción por totalmente opción, libre, o sí o no, de claro, hacer lo que te dice ella o lo que se te dé la gana. No, está muy bien. En principio yo quiero dejar esto en claro porque digamos, a veces pasa también, ¿no? Y muchos filósofos divulgadores se aprovechan de eso, a mí no me gusta, así que yo trato de aclararlo de entrada para... nosotros no solo somos gente que estudió filosofía, no somos gurú, no somos místicos, somos pibes que estudiaron filosofía y no tenemos ninguna última verdad de nada. O sea, solo podemos desde un discurso más, que es el discurso filosófico. Ustedes saben que la filosofía es un discurso más como la ciencia, como la psicología, son discursos legitimados. Podemos pensar ciertas cosas y compartir algunas conclusiones, pero que yo estudie filosofía, por ejemplo, no me hace feliz.
para empezar. Podría haber estudiado filosofía y ser muy infeliz. O podría no saber nada de filosofía y ser absolutamente feliz. O sea, las dos posibilidades para empezar son válidas. Con lo cual eso nos invita a pensar en primera instancia si hay alguna relación entre filosofía y felicidad. Podría pasar que no haya ninguna relación entre una cosa y la otra, o más todavía, que haya una relación inversa, que sería la peor. O sea, que cuanto más sabes de filosofía, menos feliz sos. Lo cual diría que es un común denominador a veces. No sé si miran Los Simpson, pero hay un capítulo que Lisa saca un cuadro, que es un cuadro de ejes cartesianos, donde dice inteligencia, felicidad, ¿no? O conocimiento, felicidad, y es una curva. Bueno, yo qué sé. Digo, aclarado eso, ahora sí respondo desde algunas ideas del campo disciplinar de la filosofía, que es otra cuestión, ¿sí? O sea, que repito, no son necesarias quizás para alcanzar la felicidad. Eso está buena la pregunta, porque me pasó mucho, por ejemplo, en los cursos, me pasa mucho en los círculos de lectura, en las invitaciones que me hacen a hacer a conferencias y demás, o a veces, no sé, charlamos por ahí, se van generando espacios que preguntan esto, ¿no? Y bueno, como si hubiera un decálogo para la felicidad. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que saber para estar bien? Tengo que saber qué es el ser, tengo que saber qué es la verdad, tengo que saber la relación entre el mundo y el lenguaje, y con eso ya puedo trabajar con mis emociones, y entonces soy feliz. Ahí está, excelente. Excelente ese cuadro, felicidad e inteligencia. Buenísimo. Y digamos, en principio no hay, o sea, vamos a desmitificar esto, no hay un decálogo de la felicidad. ¿Sí? Eso hay que. La filosofía no te provee ese decálogo. Para nada. Es más, te diría que contribuye más a que te enrosques en un montón de cosas que en raras ocasiones te conducen a un estado de bienestar, en primera instancia. Por lo tanto, empezar con la filosofía seriamente, o con cualquier discusión filosófica seriamente, sea académica o no, por eso yo antes hice la salvedad de que para hacer filosofía no hace falta ser académico. O sea, estoy hablando de filosofía en general, como práctica colectiva, política. En principio me parece sí importante entender que no es un decálogo de la felicidad. En segunda instancia, que transitar la filosofía es angustiante en algún punto, porque como dijimos al principio de la charla, te deconstruye y te derriba tus edificios de seguridades y de certezas y de verdades adquiridas y heredadas familiarmente y socialmente. Entonces, de golpe, es un cachetazo que hay que transitarlo. Yo conocí muchos compañeros en la facultad que dejaron la carrera porque el primer año no la pudieron bancar y se fueron. O sea, no es joda posta que te angustia en muchos aspectos, pero pasado eso y entendiendo que bueno, en realidad uno simplemente está aprendiendo algunas cuestiones, se torna algo mucho más amigable. En tercera instancia, ahora sí yendo a la línea de filosófica conceptual sobre la felicidad, hay varias formas de pensarla. En primera instancia, la felicidad, dos cosas. Una, no es un concepto unívoco. No es un concepto unívoco. O sea, no hay una única definición de la felicidad, eso ya todos lo sabemos. Pero por alguna extraña razón, que no sabemos muy bien cuál es, siempre adoptamos una, que generalmente es la definición hegemónica y mayoritaria de la felicidad. Ahí se ven los efectos de los dispositivos culturales de construcción de hegemonía, ¿no? O sea, hay muchas definiciones de la felicidad, pero si uno hiciera una encuesta vería que más o menos todo el mundo responde las dos o tres mismas cosas con respecto a la idea de la felicidad. Entonces, hay que entender que la felicidad, para empezar, no es unívoca, y no solo que no es unívoca, o sea, hay muchas definiciones, sino que además está conectada con dispositivos culturales, esa idea. El dispositivo de propaganda, herencias sociales, familiares, prácticas colectivas, etcétera, etcétera. O sea, no es un concepto neutro, no es que es un concepto como nos pintan en las series de Netflix, ¿no? De esa cosa de la parejita que va, o el exitoso empresario, o el héroe, ¿no? Eso es toda una construcción de lo que Gramsci llamaba la hegemonía, ¿no? La hegemonía cultural. Digamos, la forma en la cual nos acomodan a todos en patrones de comportamiento más o menos iguales, ¿no? O sea, todos pensamos el amor y la pareja más o menos igual, todos pensamos la sexualidad más o menos igual, todos pensamos la política más o menos igual, y así la felicidad también, todos más o menos la pensamos más o menos igual. ¿Hay grados de variación entre individuos? Sí, pero no es estructuralmente importante. O sea, el sistema puede seguir sosteniéndose incluso con diferencias entre nosotros. Con lo cual, eso es la hegemonía, ¿no? O sea, que
que más o menos todos pensemos algo un poco distinto en torno a la felicidad, pero que los grandes cánones de la felicidad se mantengan. Por ejemplo, el consumo, la reproducción, la cuestión profesional, la noción con el éxito, con la idea del éxito, ¿no? Esta cosa de vivimos en una sociedad exitista, ¿no? Donde nos mandan a ser exitosos, ¿no? Profesionales, económicamente posicionados, con prestigio. Todo eso son construcciones culturales que están totalmente metidas dentro de lo que nosotros pensamos cuando pensamos felicidad. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de escribir en una hoja qué es la felicidad, seguramente las primeras imágenes que se nos vengan a la mente sean más o menos similares para todos. Después uno las va reescribiendo, porque en el ejercicio de escritura mediatiza con la razón, entonces va reescribiendo y ya pone sus propios imperativos morales y demás, pero las ideas generales son más o menos las mismas. Entonces yo creo que la felicidad primero es una idea que hay que disputar la felicidad, para empezar, de entrada. Hay que deshegemonizarla. Y en segunda instancia, me parece que, dicha esa advertencia cultural, el ítem que sigue, ya es las distintas nociones culturales. Para empezar, podemos decir que la felicidad es un concepto muy nuevo. O sea, esta idea que nosotros tenemos de la felicidad ¿vieron? Como una especie de ordenador de norte, de faro, que hay que ir para la felicidad, lo que, por ejemplo, Evo Illouz denomina la japicracia, ¿no? El mandato de ser felices, es un concepto muy moderno. Durante miles de años las sociedades no tuvieron como norte la felicidad, tuvieron como norte otros valores, la comunidad, el emperador, los dioses, no sé, las murallas de la ciudad, yo qué sé, cualquier cosa menos la felicidad. Uno no iba a escuchar a un aldeano romano o a un cristiano del siglo XIII diciendo que querían ser felices en la vida. De hecho, la felicidad es una categoría de la cultura burguesa, fue metida en la historia moderna con lo que fueron la cultura burguesa del siglo XVII en adelante, con lo cual, además, es una noción moderna y relativa a una cierta cultura, la cultura de las burguesías. Lo loco es que, como en alguna forma avisoró Marx, las burguesías lograron que su cultura se hiciera la cultura de todos, con lo cual nosotros también nos preguntamos por la felicidad de la misma forma que las culturas burguesas, a las cuales, por cierto, nunca correspondimos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se van filtrando estas ideas entre las distintas culturas. Y en última instancia, pensar también de una forma quizás interesante, ¿qué es ahora sí, en sí mismo, el concepto de felicidad? Y la verdad que es un concepto tan vacío, una noción tan abstracta, que adentro cabe cualquier cosa prácticamente. Por eso es tan peligrosa. Yo puedo interpretar la felicidad como, por ejemplo, inmolarme trabajando para tener un mejor salario y morir en el camino, o puedo interpretar la felicidad como vocación y trascendencia, o como ayuda al prójimo, o como acumular riqueza, o como tener una sexualidad hiperintensa, yo qué sé, yo puedo asimilar. Aparte ahí también se da que se confunde felicidad con goce, lo cual también es muy problemático. No es lo mismo gozar que ser feliz. El goce es una cosa, es algo muy del cuerpo, de la sensación, es propio del placer, ¿no? De lo que se llama el sensualismo en filosofía, pero no necesariamente es lo mismo que felicidad. Por ejemplo, hay ciertas visiones muy estoicas, de las comunidades estoicas, que pensaban que, no hablaban de la felicidad, hablaban de la virtud, que eran o de la arete, ¿no? Que para ellos era como lo que hoy nosotros diríamos que la felicidad. La arete, ¿no? Las prácticas del aristócrata, del hombre de valor, no tenían, o sea, que conducían a un estado máximo de bienestar, no tenían nada que ver con el placer, al contrario, tenían que ver con la renuncia, el sacrificio, el trabajo, la forjación del carácter, y un montón de cuestiones que nada tenían que ver con el placer y el goce. Entonces, digamos, la felicidad es un concepto polívoco, polisémico, cultural, está plagado de un montón de imaginarios e idearios de otras culturas que no son las nuestras. Hay que destrozar, yo creo, esa noción y empezar a preguntarnos, no qué es la felicidad, sino a dónde dirigimos la vida, que es otra cosa. Porque quizás podría pasar que el norte de nuestra vida no sea la felicidad, sino otro valor, y que la felicidad sea un valor secundario. O sea, si, por ejemplo, yo comparto la visión de Mili, de que, a mi gusto, lo que ordena nuestra vida en general es una cierta sensación de realización, ¿no? De realización personal, de trascendencia, de dejar algo, yo qué sé. Si no, uno no hace. El laburo que ustedes que están haciendo es un laburo tremendo. No es un laburo que uno hace buscando goce. El goce lo encuentro en una cerveza con mis amigos. No lo encuentro dejando mi vida sirviendo al prójimo como lo que hacen ustedes, por ejemplo. O sea, ustedes tienen una visión
donde la felicidad está atada a una fuerte idea de renuncia, de trabajo grupal, de un montón de cuestiones que trascienden el mero goce. Entonces, eso podría ser una forma de felicidad, ¿no? La felicidad como convicción, como realización personal, como una cuestión moral, etc. Che, también nos pagan, ¿eh? Bueno, pero igualmente, por más que les paguen, yo creo que eso no le quita mérito al trabajo, porque hay que bancarse un laburo comunitario, el que sea, hay que bancárselo. O sea, les contaba, fui bombero 8 años y era voluntario, no nos pagaron un peso, o sea, y uno deja todo. Entonces digo, todos dejamos algo, ¿no? Pero, y con esto cierro, a nosotros nos ha llegado a nuestra comunidad occidental, sobre todo Argentina, que es básicamente... mamó el seno cultural europeo en su conformación, nos ha llegado como la noción de felicidad no tan asociada a la renuncia y a la convicción y a la realización y al trabajo necesario para esa convicción, sino más bien la noción liberal, hedonista de la felicidad, es decir, la felicidad como acumulación de placer. Cuanto más placer, más feliz. Y bueno, esa es la noción que le es funcional al mercado, ¿no? Obviamente, donde lo que buscan es que asociemos el consumo con el placer, el viaje con la felicidad. Cuanto más viajás y más libre sos más feliz. Cuanto más usas tu tarjeta, sos más feliz. Y esas cosas. Entonces yo creo que hay que disputarla, esa noción. Creo que hay que disputar la noción de felicidad, la noción de amor, la noción de sexualidad, la noción de Dios. ¿No? Hay que ponerse en disputa. Te Quiero interrumpí saber... a ver, Sí. Mili. No, dale, Mili, Sí, dale. sí. Quiero saber qué opina Manuel. Sí, estaba escribiendo eso. Estaba muy ansiosa por ver qué estaban hablando ahí. ¿Y qué opina sobre esto que está diciendo Nahuel sobre la felicidad? Manuel, todo tuyo. ¿Estás feliz? Papá. Papá feliz, dice. ¿Tu papá es feliz? Y vos te interesa este tema, ¿no? Porque te vi que estabas ahí, pero muy interesado, Manuel. Delfina más feliz. Y yo soy más feliz. Muy bien, Delfina, me parece bien verte feliz ahí atrás, está buenísimo. Bueno, o sea que está interesante, Manuel, este tema. ¿Te interesa hablar de la felicidad? Sí, no sé cómo puedes estar feliz porque el Barça perdió ayer y además perdió también el campeonato, Manuel. No entiendo tu felicidad, no la puedo comprender. Delphi estaba diciendo que quería hacer una pregunta. Dale, Delphi, nomás. Hola a todos, que entré un poquito tarde. Lo que quería preguntarle a Nahuel era, él decía esto de un poco destrozar el concepto más bien hegemónico de la felicidad, como, bueno, que viene con diferentes imaginarios de, bueno, ser feliz es tal cosa, tal otra y tal otra. ¿Sería un poco mediante la educación o la filosofía que dices para poder como deconstruir ese concepto? Que no sea tan estricto. Sí, la práctica educativa es todo, ¿no? En este sentido. Es el único nicho de resistencia, por ejemplo, dice, Freire, por todos conocido, ¿no? Dice, la educación es como el único nicho de resistencia que queda ante el avance de los discursos hegemónicos, del discurso masivo. Entonces, sí, totalmente. Lo que pasa es que también ahí tenemos que entrar en una charla de qué es educar, qué entendemos por educación, con qué fines, con qué contenidos, hacia dónde apuntamos y qué tipo de sujeto humano queremos contribuir a formar, o al revés, qué tipo de sujeto humano queremos fomentar a que surja, que es la lectura freiriana. O sea, yo no te educo, yo te acompaño en un desarrollo que vos estás haciendo, ¿no? Una relación dialéctica interesante ahí que se da. Entonces sí, yo creo que la educación y la acción, a mí personalmente me parece que la acción educativa, o sea, en el sentido, como decía antes el compañero, ¿no? La acción educativa es transformadora porque inhiere en los cuerpos, inhiere en el discurso e inhiere en el mundo. Me parece que esos son como los tres flancos, ¿no? Que hay que tener en cuenta siempre que se habla de la acción educativa. El mundo, en tanto ese ámbito existencial de estar, como dice Heidegger, ¿no? El estar, estamos acá, en este lugar. El mundo compartido, intersubjetivo, pero además de eso, los cuerpos. Me parece que el laburo en los cuerpos es, o sea, el otro día yo hablaba con mi director de trabajo,
estábamos ahí armando una cosa y él me dijo, Nahuel, en el siglo XXI, o sea, mi director es como, es así, el chabón es taxativo, tira fórmulas. Dice, en el siglo XXI, el tema del siglo XXI es el cuerpo. Es el cuerpo. Claro, es que el cuerpo es todo, es la carne. Vos hablas de acción educativa, pero estás hablando de un cuerpo con el que vos estás haciendo educación. Entonces, no el tuyo, sino incluso el del otro, el intersubjetivo. Entonces, sí, totalmente va a ser ahí porque la educación, siempre que sea emancipada, porque hay educación súper reproductiva y súper socia, siempre que sea emancipada es un ámbito de disputa. Hay un texto que, si a vos te interesa el tema educativo, con el que más o menos empieza en general a charlar estos temas, de un filósofo que se llama Jacques Rancière. Rancière escribe un texto muy conocido que se llama El maestro ignorante. Si lo querés leer es súper amigable, súper lindo, y justamente habla esta figura del docente que deja de ser ese docente reproductor de contenido bibliográfico o enciclopedista y pasa a ser un educador en vez de un docente, que es una diferencia zarpada, ¿no? Pensaba que el otro día en las charlas que estuvimos, porque tuvimos varias charlas en diferentes grupos donde, por ejemplo, el tema de la felicidad anduvo dando vueltas, yo no saber por qué. Creo que lo que estuvo bueno es que no hubo ninguna de estas definiciones taxativas y que había mucho desafío a las diferentes definiciones posibles. O sea que eso estuvo bueno. Y mi interrupción anterior la quiero contextualizar, porque así como vos decías lo que la filosofía no es, o lo que el profesor de filosofía no hace, o esto no ser un gurú, etcétera, que supongo que debe ser algo reiterativo que te pasa. A nosotros lo que nos pasa es que como profesionales del área nos asignan un montón de cualidades, de las cuales también tratamos a veces de sacárnoslas de encima, por eso yo te hice la interrupción de decirte, bueno, nosotros acá no hay tanto sacrificio, por un lado sí lo disfrutamos, en general, mucho, y por otro lado no hay mucho de sacrificio. Entonces, y también hay una idea bastante social relacionada a que quienes hacemos este trabajo somos más sacrificados que otros, contra la que nosotros estamos tratando de pelear bastante. Entonces, por eso era que había interrumpido. Claro, en el sentido también habías hablado en un momento sobre la romantización de ciertos conceptos. Creo que nosotros vamos en esa línea de sacarle el romanticismo a ciertas prácticas profesionales, porque creo que nuestra postura filosófica está muy encaminada en generar, o sea, nosotros ahora estamos trabajando y al mismo tiempo estamos conversando y generando espacios de charla que nos hacen pensar y repensar y cuestionarnos sobre diferentes cosas, sin que esto sea, viste, un eterno flagelo. Es decir, la pasamos bien, la pasamos mal, como se la pasa bien y se la pasa mal en diferentes espacios. Yo te había preguntado un poco por la vocación, primero porque te había escuchado hablar en uno de tus videos, y segundo porque también tengo como una especie de disputa interna entre... Mucha gente viene y me dice, ay, bueno, pero es que vos y tu vocación, y de vuelta con ese tono de qué buena mina que sos, y la realidad es que es un poco de todo, y el camino que estamos haciendo es justamente ir indagando en relación a qué es lo que nos hace hacer lo que hacemos, y ir cambiando y repensando cosas, con todas estas personas que estás viendo y las que están viendo en Facebook y las que están en sus casas, digamos. Así, estaba pensando eso, hay gente en Facebook que está haciendo saludos, pues si dejan alguna pregunta o algún comentario, pero bueno, hacen énfasis en la importancia de este tipo de espacios, que para nosotros son tentativos y son... En general esto no se hace, nosotros estamos haciendo lo que no se hace. Y entonces tenemos que animarnos a hacerlo y no sabemos si va a salir bien o si no va a salir bien, y pensaba que hace unos 10 años, la primera vez que fuimos de visita al Museo Nacional de Bellas Artes, tuvimos unos cuestionamientos respecto a, ¿es un lugar para ir el Museo de Bellas Artes para ustedes? ¿Te parece un paseo? ¿Por qué no hacen algo más sencillo? Creo que todavía, incluso mismo nosotros, tenemos que luchar, digo, nosotros los que planificamos que se pudiera hacer esta charla, tenemos que luchar contra la idea de, che, esto no será mucho, o el lenguaje estará bien, será el adecuado.
pero y nuestra idea es todo el tiempo ir rompiendo como en esos moldes en los que estamos todos metidos, porque si no tenemos la experiencia nunca nos vamos a enterar de si este tipo de charlas son para nosotros o no, nosotros cada uno de nosotros, de todos estos cuadraditos que están acá, ¿no? En el cual hay multiplicidad de personas. Bueno, no sé, No, todo un montón de... Totalmente. No, igualmente yo entiendo perfecto, y sí, hay una cuestión de la romantización de los trabajos, que incluso hasta se traduce en mis expresiones previas, ¿no? De antes. Fíjense hasta dónde cala el motor cultural de la construcción de discursos. Por eso la importancia de la deconstrucción, ¿no? De estar atento. Pero más allá de la cuestión de la romantización, que la comparto, que también, o sea, imagínense, ¿no? Esto de que el filósofo gurú también es una romantización. El filósofo es un hombre profundo. No, capaz es un tarado. Conozco muchos. O sea, digo, estamos todos romantizados, pero, sacando la cuestión estética de la romantización o no romantización del laburo, porque siempre es una cuestión estética en el fondo, siempre es una cuestión de imagen, yo sí discuto que no es lo mismo ordenar la vida propia en relación a un otro que no hacerlo. Eso sí yo discuto que no es lo mismo. En ese sentido yo lo digo. No en el sentido de romantizar los laburos. Pero no es lo mismo. Una cosa forma comunidad y la otra cosa no. El individuo que solo vive atento a sus propios intereses fariseos, ¿no? A su propia individualidad, a su propio goce, y que solo se preocupa por su propio bienestar, no es que esté mal, pero me parece que es bastante disgregador, es bastante separador. En cambio, un individuo que ordena su existencia en relación a otro individuo, bueno, ese individuo forma comunidad, y las comunidades son las que prevalecen en la historia. Entonces, desde ese lugar, yo sí marco diferencias, aunque no creo que haya que romantizar el trabajo per se. Yo creo que sí, que yendo por ahí estamos totalmente de acuerdo. En ese punto no vamos a discutir para nada, porque sí creo que acá hay todo un grupo de personas que está muy interesado en que el de al lado, el cuadradito de al lado, el de abajo, el de arriba, el del costado, esté bien. Y me parece que en el último tiempo, por suerte, esta situación que tan extraña en la que estamos transcurriendo, donde pasamos de estar en una institución que nos nucleaba en un espacio físico con paredes, digamos, que eran como el contenedor en el que estábamos metidos, pero dejaba mucha gente afuera, esta situación nos destruyó las paredes y nos generó otro tipo de lazos. Y una madre hace un tiempito en una reunión promovió que hubiera diferentes apoyos entre familias, y su idea, y está acá en uno de sus cuadraditos, y su idea, aunque en lo pragmático pareció no tener un impacto directo, donde al otro día hubiera 10 opciones de, yo creo que sí abrió la puerta a un montón de otros apoyos y intereses por el otro, quizás más sutiles, no tan pragmáticos como se pensaron en un momento, pero entonces empezó a ver como una madre preocupándose por otra o por otras y haciendo acciones de, aunque sea un llamado por teléfono, y me parece que, o sea, que trasciende incluso el accionar de los profesionales y que empezó a suceder entre todos los miembros de esta comunidad que fue sucediendo. Y creo que todos valoramos eso y nos venimos pensando como aldea, nos venimos pensando como diferentes formas de dejarnos de pensar como una institución, que fue lo que nos reúne en un primer momento, ¿no? O qué tipo de institución somos y si podemos ser algo distinto. Bueno, ahí me puse a hablar yo como un lorito, así que ¿alguien tiene algo que quiera compartir? Veo un montón de cosas. Maricita. Abrite el mic, Mari. Ya sé, papá. No quería saber Acercá la carita porque no te escuchamos bien. Ah, bueno. Quería saber si hace mucho frío en Bariloche. Eso porque llegaste tarde, mamita. Estuvimos media hora hablando del frío de Bariloche. Parece que está fresco en Bariloche. Bueno. Nahui, ¿alguna idea, Nahuel? Natán, perdón. ¿Natán, alguna idea? No, se te volvió a apagar el mic, Nati. Ahí.
me está gustando la charla y yo pensaba, sí, claro, y decirle a un tiempo que te guste cómo es la felicidad. Ay, Natán, pará un poco porque se te escucha re mal. Cada vez que vas a decir algo importante, tu internet se corta. Escúchame, te escuchamos hasta donde, Nati, te escuchamos hasta donde dijiste si le preguntás a un filósofo por la felicidad. Se dejamos de escuchar. Un poco, pero es que... Arranca de vuelta. Ya, me decía tu hijo que pague el internet. Digo que la felicidad es bueno si la encontrás, ¿no? Es como diciendo, ¿por qué le decís a un pero que es feliz si uno no es feliz con el tiempo? Tenés que aprender a ser feliz. Es como decir, mira, este tío no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Bueno, no es feliz porque no va a ser feliz. Pero es que la felicidad es muchas cosas del cuerpo. Vos decís, bueno, un paseo me va a hacer reír, si no fijo me hace reír. Pero no es esto, es la felicidad de uno y la decisión de mostrar al otro ser feliz. Antiguamente, en la historia de la historia, había un payaso que era el chofón de la corte, que tenía que hacer reír al rey, tenía que decirle, no, soy feliz por eso, tenés que hacer esto. No es así. El rey se enojaba, ponía loco, se cortaba la cabeza. La realidad es esta, ¿no? Bueno. Excelente aporte. Excelente. Totalmente. Hay que aprender a ser feliz. Muchas gracias, Natán. Francisco, Bueno. si no vayas a saludar a Lucas, te lo pido, por favor. Decime, Francisco. Abrite el micrófono. 10. ¿Seguimos bien? Bien. ¿Es interesante esta charla? Bien. Perfecto. Gracias. Moni, Lupa, ahora que... Lo cual no es menor, perdón, Sí. lo cual no es menor porque Fran, sí. si no le va interesando, ya empieza, bueno, chau. Si no le interesa, así que diga que está todo bien. Y que claro, si que diga que está todo bien, es porque va todo bien. Va todo piola. Escúchame, Moni, Moniquita, no le des bolilla a tu hermana ahora, no, ni la mires y decime. Escúchame, ¿cómo venimos con esta charla? ¿Qué te parece? La charla, no sé, yo, la charla, no sé. Está bien. La feliz. La felicidad, sí, de ser feliz. No sé. ¿Eso te interesa a vos? No sé. ¿Y vos qué pensás de la felicidad? No, la charla, eso también la médico, Tranquila que tenemos tiempo, nada más estamos transmitiendo. Por eso la médico, la charla, la feliz, la dinero. Bien. Muy bien, muchas gracias, Moni, excelente, te agradezco mucho. Anita, Anabela, ¿cómo andamos? Bien, Cari, ¿vos? Bien, excelente. Respecto a esta charla, ¿cómo venís? Muy interesante la charla. ¿Algo en particular que te haya interesado? La felicidad, Cari. Ah, la tenés a tu mamá atrás de apuntadora también. Mándale saludos a Nora. Muy bien. Pero bien. ¿Venimos bien entonces para vos? Sí, Cari. Perfecto. ¿Quién más me falta de cuadraditos? Manuel, ¿vos seguís bien? El tema de la felicidad, ¿viste que dijo felicidad, viajes, tarjeta de crédito? Yo dije Manuel. Manuel. Sí. Decile a Nahuel que vos lo que pensás es que uno es feliz con los viajes. Decile. Que él piense lo que quiera, pero que nosotros queremos viajar, ¿no es cierto? No, sí.
Claro, vos pensás lo que quieras, pero nosotros queremos viaje. ¿Quién más tengo ahí en los cuadraditos que no haya participado? Esteban, ¿querés participar, comentar algo? Yo justamente lo que estaban hablando antes sobre la felicidad, no sobre la felicidad, no, perdón, sobre el diálogo, me quedé pensando por lo de que lo que hacían los jesuitas, que algunos capaz que no sabían leer o lo transmitían con la palabra, con lo que hacían, con la ciencia, con lo que descubrían en ese momento. Y eso era algo como que transferían todo su saber, todo eso que tenían y no lo podían implementar en el escrito, lo hacían con los hechos, con lo que descubrían en cada día. Gracias, Tevi, muchas gracias. Bueno, ahí veo que se conectó Gustavo, que no sé si está o no está, porque está raro. ¿Está Gustavo? Estoy. Sí, sí. Perfecto. Acá Gustavo tenía una pregunta que le quería hacer a Nahuel, aunque acaba de llegar, pero nos volvió loco, decía que tenía una pregunta que le quería hacer a Nahuel. No sé qué estamos viendo, Gustavo, Pero, escucho de algo. No, ahí está, perdón, recién llego, ahí estoy. Hola a todos, no sé quién está. Estamos todos, Gustavo. Estamos todos y estamos en vivo. No, pero pregunto después, no, recién llegué. Parece que estuviste diciendo, Nahuel, en alguno de tus videos, que había un libro sobre el psicoanálisis. ¿Qué era? ¿Cómo era, Gustavo? ¿Cómo te va? Mira, que había un libro que ya, con una serie de filósofos que ya denostaban o algo parecido al psicoanálisis, que eso ya estaba visto. Y bueno, querías el libro. No tengo idea de qué libro se trata, nunca lo había escuchado y no sé si interpreté justo lo que querías decir. No, no digo que había un libro de filósofos que denostan al psicoanálisis o a la psicología, sino que lo que sí hay es un montón de estudios que fueron mostrando a lo largo del siglo XX cómo el psicoanálisis y la psicología constituyeron sus disciplinas a partir de los conceptos de la filosofía. No significa hacer una denostación, simplemente que hubo una traducción de los conceptos de la filosofía a los conceptos del psicoanálisis. No es que había una denostación. Lo que sí hubo en algunas partes del siglo XX, pero no con la psicología en general, sino solamente con el psicoanálisis. O sea, por ejemplo, esto no le cabió a la Gestalt y no le cabió al cognitivismo ni nada por el estilo. Sí hubo, con respecto al psicoanálisis, una crítica que vinieron de varios sectores de la cultura occidental, porque trataron al psicoanálisis como una pseudociencia y, sobre todo con los trabajos de Foucault, se puso en jaque que el psicoanálisis fuera una práctica normalizadora, ¿no? Que lo que en última instancia lo que busca es normalizar al sujeto en vez de emanciparlo. Pero esas fueron críticas que nada, pulularon por ahí, ¿no? Ah, ok. O sea que te llevaste una desilusión bárbara, porque estaba bueno. No, pero... Hay toda una crítica en torno al psicoanálisis porque presupone la idea del inconsciente. Como el inconsciente no es algo demostrado, algo observable, es una idea, entonces muchos sectores más de las ciencias duras o del cognitivismo, de la filosofía positivista, como que criticaron al psicoanálisis, o sea, la impronta del psicoanálisis, diciendo, che, ustedes están metidos en hospitales, en lugares, en clínicas, en todos lados, y siempre hablan de algo que no existe, porque nadie verificó el inconsciente. Esto es como, por ejemplo, el caso más cercano que tenemos, es que durante 800 años, casi un milenio, se creyó en la hipótesis del éter de Aristóteles. Aristóteles decía que había una sustancia, que era el éter, que unificaba toda la realidad sensible. Y durante 800 años, las observaciones medievales astronómicas, el trabajo de laboratorio incipiente, todo se hacía con la supuesta hipótesis del éter. Hasta que un día vino Galileo y dijo, no, bueno, che, miren, todo bien, pero no, esto no existe, en realidad,
bueno, la pregunta es qué pasa si el psicoanálisis con el inconsciente no es una hipótesis tan ficticia como el éter aristotélico, y estamos ordenando todas nuestras instituciones, prepagas, obras sociales, o sea, de todo, ¿entendés? En base a una hipótesis, porque el inconsciente es una hipótesis. Sí. Sí, totalmente. Absolutamente. No, sí, yo estaba también muy interesada en saber si había algunos documentos que denostaran. Veo que hay como una reticencia. Claro, hay un... sí, acá venimos denostando desde hace rato nosotros. Sí. Pero ustedes, ¿por qué? ¿Desde dónde lo llevan? ¿De dónde llevan la crítica? ¿O por qué se suben a la crítica? Bueno, ahora podemos hacer como 4 horas de charla, pero... así, cortito. La del inconsciente es una, básicamente. Sí, y yo te diría que la más cortita de todas sería una serie de supuestos muy culpabilizadores, sobre todo en el área en la que nosotros trabajamos, donde con estas asunciones tan dudosas, como premisas tan dudosas, se hacen generalizaciones con consecuencias tan graves para las personas. Claro. Entonces, esa es como nuestra, digamos, cortito sería eso. Si vos me vas a decir que una persona, por ejemplo, con autismo, tiene autismo porque la madre sintió cierto rechazo o un retiro de la mirada en un determinado momento, o en un momento de no quiso el embarazo y no sé qué, y por eso algo que totalmente improbable, y además hoy hasta refutado porque sabemos que hay causas físicas, biológicas, etcétera, muy dañino en sus efectos pragmáticos. Esto es como una simplificación así espantosa, ¿no? Sí, hay una... Perdón, ¿interrumpí a alguien? No. Si les interesa, yo hace un tiempo atrás di un curso de filosofía y psicología donde trabajamos varias relaciones entre psicología y filosofía, y una de ellas fue la cuestión de la crítica al inconsciente. Y yo sugerí en ese momento un libro, en realidad una escuela, una línea, que se las recomiendo si les interesa, que es toda la línea de la escuela de Frankfurt, o el Instituto de Frankfurt alemán, que ellos a principios del siglo XX incorporaron cosas de la psicología, del psicoanálisis, pero en realidad criticándole al psicoanálisis, que en vez de criticar a la sociedad, estaba culpando al individuo, por efectos que en realidad eran sociales. Entonces, lo que hicieron estos tipos de la escuela de Frankfurt fue desarrollar una psicología social, o sea, el objeto de crítica, entre comillas, ahora eran las instituciones sociales, porque, por ejemplo, de golpe, si vos tenés una persona con X problema, X situación, porque fue, no sé, víctima de violencia familiar, vos podés enfocar en la persona e invisibilizar el problema social estructural, o podés pensar que esa violencia familiar era, por ejemplo, efecto de un desempleo, constante, problema de una insuficiencia estructural social. Entonces, enfocar el meollo analítico en lo social. Entonces, estos tipos de la escuela de Frankfurt hicieron esa crítica. Dijeron, dejemos de, entre comillas, buscar el problema en el sujeto, porque en el fondo lo estamos culpando de algo que es estructural social. Entonces, vayamos a la sociedad, cómo funcionan las estructuras sociales. Entonces, ese pasaje fue bastante importante para la crítica al psicoanálisis, y de hecho, hasta el día de hoy no tiene mucha forma de rebatir. Con los psicólogos que son psicoanalistas, te digo porque tengo amigos y amigas y me bato a duelo, pero pleno, en los asados, imagínate lo insoportable que es comer asado conmigo. Me dicen, no, pero el psicoanálisis no se encarga de eso, tiene otro objeto. O sea, te corren el arco, no tienen cómo refutar eso en realidad en última instancia. Entonces corren el arco diciendo que el objeto del psicoanálisis, la intención es otra. Pero esa otra no te la define mucho que digamos, ¿no? Para que no nos vayamos demasiado, otro día nos juntamos a hablar solo de esto. Sí. Y te invito a comer asado a casa, no hay ningún problema, creo que la vamos a pasar bien. Pero bueno, mejor vamos a tu casa porque Nahuel está en Bariloche, así que me parece que mejor la hacemos en tu casa. Nosotros fuimos todos a Bariloche, ¿se acuerdan? Casi todos los que están acá, bueno, algunos no, pero nosotros nos fuimos a Bariloche en patota, porque nosotros solemos viajar mucho, no en este contexto. Dale, bueno, hace como una hora 40 que lo tenemos acá a Nahuel, así que yo diría que vayamos pensando en cerrar. ¿Alguien tiene ganas de hacer algún comentario o decir algo? Sí, Francisco, dígame. Abrite el mic. Sí, está Bien.
otro día. ¿Otro día? ¿Lo invitamos Otro a Nahuel día, a venir dice. otro día? Un éxito. Otro día. Escuché 1, 2, 3, 8 menes. El otro viernes El hace otro actividad viernes, física. claro. Perfecto. Mira, yo te Dale, quiero de poner una. en contexto, muy bien Francisco, espectacular. Te quiero poner en contexto, Nahuel. Una de las cosas que más le gusta a Fran en lo que hace con Lucas, que es profe de educación física, y está diciendo que a vos te vuelve a invitar, o sea, perdió algo que adora y lo valoró, así que está buenísimo. Bueno, ¿Quién gracias, más quiere sí, hacer claro. algún comentario? ¿Santi? ¿Querés hacer algún comentario? Tenés que abrirte el mic Micrófono. porque no te escucho, Santi. Ahora sí. Esta es a la sala Obrero. ¿De Leo? A la ¿Taller? sala. Esta sí. Yo lo sé. Nota. ¿Anotaste? ¿Vos anotaste sobre el taller de Leo qué? A la sala Obrero. ¿No? ¿De la sala de Leo? Sí. Ok. ¿Puedes hacer una nota para volver a la sala de Leo? Perdón, acá ayudo. Dale, por favor, traducción. Creo que como no está Leo, Ah, que le quiere contar a Leo que estuvo en esta reunión. Ahí está. Santiago, tenemos que contarle a Leo que estuviste en esta reunión. Qué pena que se la perdió. Todo el ¿Querés tiempo que estaba ahí. le haga una nota a Leo sobre esto? Solo el papel. En un papel. ¿No? Acá tengo. Anoto acá y le aviso. Listo, y le aviso a Leo. Perfecto, muy bien. Cool. Manuel, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Manuel? ¿Qué te pareció esta charla? ¿Estuvo bien? Bien. ¿Hacemos otra? ¿Otro día? Otro día. Dale, perfecto. Paulita Genial. Pino, te voy a preguntar a vos. A mí, Paula, sí. ¿qué tal? ¿Cómo viene esta charla? ¿Qué te pareció? Muy bien. Ah, ¿Y a vos qué te pareció? a mí me pareció más que bien, la verdad. Yo sé Paula. que hago normal en Sí, este. gracias. Marisita, que te veía levantando la mano. ¿Qué te pareció? ¿O tenés algo para comentar? Con cariño. No te escucho, Mari. Me perdí la primera parte, pero igual estuvo excelente. Le mando un beso a Nahuel. Perfecto. Natán, ¿tenés Muchas algunas gracias, un palabras beso. finales? ¿Yo? Natán, que le estoy Ah, pidiendo que Natán. abra el mic. Sí, ahora te digo a vos, Nahuel. No he entendido. Nati, acércate al mic. Uy, me mata tu conexión, Natán. ¿Tenés algo para comentar? No te escuchamos nada, ¿eh? No, que digo que tengo una hermana que se llama abuela, así que por eso le digo Ah, Colgarín. claro. Era el trailer, me gustó mucho, me interesó mucho. No soy de ahí de ideología, yo hablo como hablo, pero bueno, me ayudó mucho a comprender la edad y el tiempo. Bueno. Me ayudó mucho a Muchas gracias. comprender. Sí, algo se más. se corta mucho. Tenemos que ver cómo resolvemos el tema de tu conexión, Natán, porque así no te podemos ni escuchar, es un desastre. ¿Quién me Igual se le queda ahí entendió. para comentar alguna cosa más? ¿Alguien más que Diego, quiera decir algo? Garibaldi y Diego Andrea. Garibaldi. Dieguito. Sería después está a festejar Mini. ¿Cómo, Diego? ¿Cómo que festejar? ¡Ah! ¿Vas a hacer un brindis? Ah, Pero no tenemos nada. Yo me quedé sin té, nada. con mate, Ni tengo mate, nada. nada.
Un brindis, proponga un brindis, querido, proponga. Me quiero mucho a todos y también falta nuevos días, vamos a seguirlos con todos los chicos, con Padrillo, con Patricio, Kevin, Manu, Juli y Moni, Mili, y vamos todos a seguirlos y te quiero mucho para todos. Te faltó el asado, Diego, y hacemos un asado. Un asado, claro, le invitamos a Nahuel, perfecto. De una, cuando quieran. ¿Alguien quiere decir algo más? Francisco, otra vez, ya estabas, ¿no? Pero sí, ahí está, te doy, abrite. Miré, chau. Claro. Okay. Bueno, ahora sí. Aguantá un minuto que la vas a cerrar, sí, ya viene la de cerrar entonces. Bueno, Nahuel, Mili, ¿querés saludar a Nahuel? Me va, Dani, Sí. hola, mañana. Mañana a las 11. ¿A 12 mañana? A las 11 mañana. A las 11. Yo creo que... Muy bien. Sí, Pato. Yo creo que hemos trabajado muy bien, lástima que no podemos ir a jugar al billar ahora. Sí, la verdad. La verdad. Somos del billar también. Muy bien. Bueno. Rosana. Dale. Sí, simplemente quería agradecerle a Nahuel, me resultó muy interesante. Pero un pequeño comentario, nos llevas mucha ventaja, porque en el lugar donde vivís se presta mucho más para filosofar que en estas Sí. El ambiente ayuda, el contexto. que nosotros. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, si nadie más tiene nada para decir, Nahuel, desde ya te agradecemos y no sé si tenés alguna pregunta para nosotros o algún comentario final. No, ahí tengo gente aplaudiendo, Ahí tengo gente aplaudiendo. Les agradezco yo a ustedes, me encantó, aprendí un montón de estas charlas, aprendo siempre un montón de cosas, por eso me gusta participar, me llevo un montón de cuestiones y ahora me quedo con ganas. Yo voy a ir a Buenos Aires, en unos meses voy a ir por allá, si es que todo se normaliza, voy a pasar a saludar y a conocerlos, y me encanta el laburo y la propuesta, así que muchas gracias por invitarme. Dijiste hace un rato que cuando se juntaban a conversar creaban espacios de realidad. Así que te esperamos para construir espacios de realidad juntos cuando vengas. Dale, muchas gracias por la invitación. Espectacular, muchísimas gracias. ¿Cómo se cierra, Mili? ¿Cómo se cierra esto? Yo creo que Diego Garibaldi va a estar de acuerdo conmigo en proponer un aplauso, porque es un cierre que él suele hacer, así que propongo un aplauso de parte de todos para esta charla, y bueno, obviamente renovada la invitación. Dale. Lo que puedo decir, así que bueno, y Fran, hacemos conteo para cerrar la sala. A ver. Vamos con el 5. 5, 4, 3. Ahora, a elongar las neuronas. Chao a todos. Gracias, Nahuel. Gracias.